Hola a todos hermanos de Poniente 18, me da mucho gusto tener nuevamente la oportunidad de estar con ustedes en otro tema más. El día de hoy es el cuarto tema que estaremos teniendo de esta saga profética y bueno, deseamos en el Señor que a través de lo que vamos a tener la oportunidad de estudiar, pues el Señor pueda instruirnos y pueda de alguna forma darnos esa enseñanza a la vida de cada uno de nosotros, en el conocimiento acerca de lo que Él ha pues ya establecido en su palabra y que hoy nos lo revela a través de la escritura. Y bueno, habíamos comentado al principio de esta saga profética que íbamos a tener 4 temas, pero en total van a ser 5. La próxima semana estaremos teniendo el último tema acerca de esta saga profética para tener todo este mes de septiembre. Y bueno, antes de iniciar, quiero invitarlos a orar. Señor y Padre Celestial, en estos momentos te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente reunidos, de estar nuevamente a través de este en vivo, a través de este video, poder aprender de tu palabra. Señor, permite que lo que hoy vamos a comentar, lo que hoy vamos a estudiar, Señor, pueda ser algo que quede grabado en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, y que esta enseñanza pueda ayudarnos en el crecimiento espiritual, en nuestro discernimiento de las Escrituras, y también pueda alentarnos a trabajar arduamente, Señor, en estos días tan complicados y tan difíciles, Señor, donde vemos cada día menos de las cosas tuyas, Señor, en esta sociedad. Y pues rogamos, Señor, que tu palabra llegue a nuestras vidas, que llegue a nuestros corazones, Señor, y que tú también nos guardes y nos cuides en estos tiempos donde estamos atravesando una pandemia. Señor, nos ponemos en tus manos y lo ponemos todo esto delante de ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy tenemos un tema al cual le hemos denominado el juicio futuro. Ese es el título del tema que hoy vamos a tener. Y vamos a iniciar con 2 parábolas que son mencionadas en el sermón profético que el Señor Jesús dio a sus discípulos y que está plasmado aquí en el Evangelio de Mateo. Hemos estudiado ya las 70 semanas de Daniel, hemos estudiado el sermón profético, que fue el segundo tema. El tercer tema de la semana pasada fue que Cristo viene otra vez. Y hoy vamos a estudiar el juicio futuro. Y aquí en este juicio futuro vienen 2 parábolas, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Y a través de esto, bueno, vamos a aprender lo que el Señor nos enseña en esta parte de la Escritura que tiene que ver con el reino de los cielos. Y bueno, vamos a iniciar con la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a ir a Mateo capítulo 25, que sigue siendo también el sermón profético, todo este capítulo 25, del 1 hasta el 46, ahí termina el sermón profético que el Señor Jesús les está hablando desde el Monte de los Olivos. Bueno, todo esto sigue siendo el sermón profético. Y bueno, ahora vamos a ir a Mateo 25, versículo 1, y nos dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esta parábola, como lo acabamos de mencionar, nos habla acerca del reino de los cielos. Y este reino de los cielos, el Señor Jesús lo está comparando. Acuérdense que las parábolas del Señor son, de cierta forma, analogías. Tomando ejemplos de la vida cotidiana, bueno, el Señor Jesús nos va a dar una enseñanza muy importante acerca de lo que es el reino de los cielos. Y ahora nos dice que el reino de los cielos es semejante, es parecido a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esta parábola se sitúa en una boda. En una boda, no en una boda en un contexto en lo que tú y yo conocemos, de este lado del mundo donde nosotros vivimos, ¿no? De este lado occidental, sino del lado de donde la parábola del Señor Jesús está siendo dada, allá en el Medio Oriente. Bueno, esta parábola nos habla acerca de una boda estilo como se realiza. No sé si actualmente sea así, honestamente no tengo ese dato, pero al menos en el tiempo del Señor Jesús, este ejemplo es dado como se realizaba una boda, al menos en los tiempos del Señor Jesús. Y esta boda, o las bodas en aquel tiempo, no eran como las que tú y yo conocemos. Eran bodas diferentes, con costumbres distintas. Y esta enseñanza está enfocada en una boda en aquel tiempo con las costumbres que tenían
el pueblo de Israel. Y bueno, las bodas en ese tiempo, para entrar en materia, para que usted y yo podamos entender, las bodas eran distintas a la que usted y yo conocemos. Quiero leerle los datos para que usted pueda entender acerca de cómo el Señor Jesús lo está hablando. Los discípulos cuando lo escuchan lo entienden muy bien porque están acostumbrados a ello, pero usted y yo no tanto, no estamos acostumbrados. Y nos dice así, que las bodas en aquel tiempo, o las bodas en los judíos, eran de 3 etapas, era un proceso de matrimonio, eran 3 etapas. La primera etapa se le llamaba compromiso. Y esta etapa consistía en un acuerdo formal y un arreglo entre los padres de los respectivos futuros cónyuges. Esa es la primera etapa. La segunda etapa era la etapa del desposamiento. Esta era una ceremonia que se celebraba en la casa de los padres de la novia cuando se hacían las promesas mutuas por los cónyuges en presencia de testigos. En esa ocasión el novio daba regalos a la novia. Esta etapa del matrimonio era tan formal, era tan legal para esos tiempos, que si de segunda etapa a la tercera etapa el novio llegaba a fallecer, bueno, se consideraba a la novia como viuda. Era algo completamente formal, a pesar de todavía no haberse llevado como tal el matrimonio. Y la tercera etapa era simplemente el matrimonio. Llegábamos a la etapa del matrimonio. Y esta tenía lugar aproximadamente un año después de la segunda etapa, que era el desposamiento. El novio, y esta consistía en que el novio, acompañado de sus amigos, iba a la casa del padre de la novia para tomarla. La llevaba de regreso, iba por la novia, la llevaba de regreso en una procesión hasta la casa donde iba a vivir, donde se celebraba la fiesta de bodas, que generalmente duraba, casualmente, una semana. Eso era aproximadamente el tiempo que duraba la boda. Entonces, si podemos entender en este contexto en el cual el Señor Jesús está hablando acerca de una boda, lo que vamos a hablar ahorita habla de una boda en esas costumbres. Y dice así, entonces dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Entendamos que para ese entonces la boda se celebraba, o el matrimonio se celebraba después de una procesión donde el novio iba por la novia. En este caso, la novia significa o simboliza la iglesia. El novio es el Señor Jesús en esta boda. Entonces, el novio iba por la novia y se la llevaba en una procesión en la cual se iban sumando amigos hasta llegar al lugar de la boda. Era donde las damas de honor o estas vírgenes iban a ser encontradas llegando ya cerca al momento de la boda, o del lugar donde se iba a celebrar el matrimonio, donde se iba a celebrar la fiesta más que otra cosa. Y llegamos al versículo 2 al 4, nos dice, 5 de ellas, esta parábola nos va a hablar específicamente de estas vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ya hablamos hace un momento que en esta parábola la novia es la iglesia, el novio es el Señor Jesús. Y estas 10 vírgenes que están a la espera de que llegue el novio y la novia para celebrar esta fiesta, bueno, simbolizan estas 10 vírgenes al pueblo de Israel. Entonces nos dice que 5 de esas vírgenes eran prudentes, eran sabias, y 5 de ellas eran insensatas. Nos dice aquí el versículo 3 que las insensatas, tomando sus lámparas, cuando se estaban preparando para esta boda, no tomaron consigo aceite. No tomaron consigo aceite. Esto nos habla de una forma, una expresión que nos da a entender que estas vírgenes insensatas, a pesar de que estaban aparentemente esperando al novio, no se prepararon correctamente. No se prepararon correctamente porque era indispensable para mantener prendidas esa flama, esas lámparas. Era indispensable llevar aceite. Sin ese aceite iba a ser imposible poder de alguna forma estar listas y preparadas para poder disfrutar y entrar a la boda, a la fiesta de esta boda.
Entonces vemos que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas, porque las insensatas tomaron sus lámparas, pero no estaban preparadas con el aceite. El aceite nos habla y nos da a entender, es el Espíritu Santo que está en nuestras vidas y que nos hace ser hijos de Dios. Mas las prudentes en el versículo 4 nos dice que tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Esa es la diferencia que hay entre 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Las prudentes estaban preparadas para esta fiesta, pero las insensatas no estaban preparadas. Llevaban sus lámparas, pero no estaban preparadas porque no llevaban aceite. Porque hay un dato muy importante que se nos revela en el versículo 5. Y nos dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esta procesión que el novio ya había tomado a la novia, ya había ido por ella a su casa. Y en esa procesión que iban tomando en rumbo a la fiesta, bueno, nos menciona la Escritura que esta procesión se tardó. No fue pronta, no fue rápida. Y esto nos habla acerca de por qué era importante que estas vírgenes se prepararan. Nos habla de que no bastaba con tener en la conciencia el hecho de saber que el novio iba a venir, sino esto nos enseña que había que estar listos y preparados porque el novio puede tardar. Esa es la enseñanza que nos deja aquí. No tiene que ver con la enseñanza de que Cristo o que el esposo viene, sino con la certeza o con la verdad de que el novio puede tardar y debemos estar listos o preparados. Eso era para lo que estas vírgenes insensatas no estaban preparadas. No estaban preparadas para la tardanza del novio. No estaban preparadas para que el esposo pudiese tardarse un poco de tiempo más. Sin en cambio, las prudentes, aquellas mujeres que escogieron sabiamente, pudieron de alguna forma llevar consigo aceite para que si llegase a tardar el esposo, bueno, no fueran agarradas, sorprendidas por la llegada del novio. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra. Y ahora nos dice el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esto que se nos habla aquí nos habla de un clamor que expresa la inesperada venida del esposo. El esposo había tardado, al grado de que, bueno, las 10 vírgenes se habían quedado dormidas porque había pasado un lapso de tiempo largo que no esperaban, pero algunas estaban preparadas y otras no para ello. Pero ahora vemos que ha llegado el anuncio de que el esposo ha llegado. Aquí viene el esposo. Y esto nos representa la segunda venida de Cristo para establecer su reino aquí en la tierra. Y esta expresión que dice, salid a recibirle, bueno, es dada a estas vírgenes que debían estar listas y preparadas para el momento de la llegada de el novio. ¿De quién? Del esposo que estaba a punto de aparecer. Y ahora llegamos al versículo 7 al 9, nos dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Bueno, después del anuncio de la llegada del esposo, que han llegado a la fiesta, ha llegado el Señor Jesús para establecer su reino, es lo que significa esto, nos dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, se despertaron y empezaron a reaccionar a la llegada del novio. Y dice que las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y en el versículo 8 nos dice, y las insensatas, dándose cuenta que ha llegado el novio, que ha llegado el esposo, dijeron ahora a las prudentes, ¿saben qué? Dennos, regálennos de su aceite, porque nuestras lámparas no están listas, se apagan. No estaban listas para la tardanza del esposo. Ahora ellas le ruegan a
a las prudentes, a aquellas mujeres sabias, para aquellas mujeres que sí se prepararon, que les regalen, ¿de qué? De ese aceite para que sus lámparas también puedan prender. Pero la respuesta de las prudentes no es egoísta, sino es realista. Mas las prudentes le responden a estas otras insensatas: ¿sabes qué? Para que a nosotros no nos falte y no nos pase lo mismo que a ustedes, vayan ustedes y cómprenles a aquellas personas que venden, para que ahora ustedes también puedan tener pues encendidas sus lámparas. Ahora sí les preocupaba, ahora ante la llegada del esposo, estaban preocupadas por poder entrar a la fiesta. Pero ya era demasiado tarde, era medianoche ya. Pudiéramos decirlo así desde algún punto de vista, ¿no? Ya no iba a haber nada abierto. ¿Qué lugar habría abierto a esa hora tan tarde? Versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Quisieron estar listas. La llegada del esposo las agarró desprevenidas. No estaban preparadas. Y ahora que habían ido y que probablemente no encontraron nada, no encontraron aceite, ahora las prudentes han entrado a la fiesta, han entrado con el novio. Y se nos menciona que la puerta había sido cerrada. Pudieron ingresar estas 5 vírgenes prudentes porque se habían preparado. No importó que haya tardado el esposo, pero ellas se habían preparado, estaban listas para poder entrar a esta fiesta de bodas a la cual ahora ya están participando de ella. En el versículo 11 nos dice: después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Las vírgenes insensatas regresaban y piden ahora ser admitidas en la fiesta de bodas. Pero la puerta está cerrada. No pueden entrar ya. Les es impedido la entrada. Aquellas doncellas, aquellas vírgenes han llevado una idea imposible de llevar a cabo. El mayor atrevimiento. Pretenden entrar en la gloria sin la gracia. No se prepararon. No se prepararon. Ahora pretenden que el esposo les deje entrar a pesar de su vida despreocupada. A pesar de que no se preocuparon y a pesar de que tomaron en poco el regreso del novio, del esposo. Bueno, ahora ellas piden clementemente, piden misericordia, pero vamos a ver lo que sucede. Versículo 12, mas él, hablando del esposo, respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. No hay razón para que a estas vírgenes insensatas se les otorgue ningún favor especial. Ahora ellas tienen que asumir las consecuencias de la negligencia de sus acciones. No hay ya más oportunidad. Tuvieron tiempo de prepararse. Se durmieron como si estuvieran listas y preparadas. Pero ahora tienen que vivir las consecuencias de no poder entrar en esta fiesta de bodas. Y la respuesta del esposo es: no os conozco. Y esto se refiere a que no les conocía en el sentido de que no pertenecen a ese pueblo. El Señor Jesús le dirá a aquellos judíos en aquel tiempo que regrese, aquellos judíos que solamente en su religiosidad pensaron que eso les daría entrada al reino, no están preparados, no prepararon su aceite. Lo que nos identifica entre ser o no ser es el Espíritu Santo, que es el aceite dado en esta parábola. Y ellos no tienen el aceite, no tienen el Espíritu Santo que identifica a los hijos que son reales del Señor, los hijos verdaderamente de Dios. Y ahora que el tiempo se ha llegado, quieren recibir misericordia y poder ingresar a un lugar al cual irremediablemente ya no pueden entrar. Y ahora en el versículo 13 nos dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Esta parábola, con esto termina esta primera parábola, es un llamado al pueblo de Israel para no cometer el error de las vírgenes insensatas, quienes no se prepararon, tuvieron todo el tiempo suficiente para estar listas, pero no se prepararon. Este es un llamado fuerte al pueblo de Dios, que es Israel, para que volteen su mirada nuevamente al Mesías, y que cuando la semana 70 de Daniel esté siendo cumplida, este pueblo se prepare para la venida, para la llegada del único y verdadero Hijo de Dios, que es Cristo. Una vez que el Señor vuelva a venir a esta tierra, no habrá oportunidad, no habrá tiempo de arrepentirse. Cuando el Señor Jesús vendrá a realizar su juicio justo a esta tierra que se ha corrompido. Velad pues, o sea, nos habla de estar preparados, porque no se sabe, nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que no los agarre sorprendidos. Es lo que les está diciendo el Señor Jesús en ese momento a los discípulos. Que cuando yo vuelva, estén preparados, estén velando, sabiendo que podría ser hoy el día que pueda volver a la tierra. Esa es la enseñanza, es un llamado a ser prudentes, sabios, para esperar y estar listos y preparados para la llegada del Mesías. Ahora vamos a la segunda parábola, que nos habla también del reino de los cielos. Y esta es la parábola de los talentos. Y nos dice así la parábola de los talentos, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahora el Señor Jesús nos va a dar igualmente una parábola que nos habla también del reino de los cielos. Pero ahora desde el punto de vista ya no de ser sabios y prudentes, sino desde el punto de vista de ser fieles a sus mandamientos, a hacer lo que es correcto. Bueno, nos dice el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahora la parábola, esta analogía, nos habla de un amo, de un señor, del dueño de un hombre apoderado, de un hombre rico, que tiene muchas pertenencias, que se va a ir por un lapso de tiempo que nadie conoce. Pero el amo, antes de retirarse, deja encargado sus negocios a sus siervos. En este caso la palabra siervo se traduce más fielmente como esclavos. Este señor, este amo, tenía esclavos a los cuales él iba a dejar encargados de sus negocios. Entonces nos dice que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó a cada uno sus bienes. Sus bienes. En la antigüedad se nos habla acerca de que había esclavos que con frecuencia se les permitía ocuparse libremente en algunos negocios de alguna clase específica, pagando según se arreglaba frecuentemente una suma fija anual a su amo. Estos esclavos iban a recibir una cantidad de bienes para poder producir, para poder trabajar esos bienes y poder generar o duplicar la suma y poderle entregar a su amo el trabajo que debían rendir, en este caso al amo, al Señor. Y en el versículo 15 nos dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y ahora sí, y luego se fue lejos. Nos dice la Escritura que este amo llamó a 3 esclavos para encargarles su negocio. Al primero de ellos le dio 5 talentos. Bueno, podemos decir algún dato específico. Este talento nos habla acerca de una unidad de medida de peso, de valor económico que se daba en ese tiempo. No nos habla de un valor
de una moneda específica, sino de un valor de peso que antes era ocupado para algunas transacciones. Y este peso era aproximado de 26 kilogramos, que podía ser en monedas o algunas veces en lingotes de oro. Entonces, este talento es una unidad de peso de aproximadamente 26 kilogramos. Es una cantidad considerable de dinero. Entonces, a este primer siervo o a este primer esclavo se le entregan 5 talentos. Si nos podemos dar cuenta, la enseñanza que se nos da aquí es que a cada uno el amo les conocía. Entonces, a cada uno de los esclavos o siervos, el amo les entregó cierta cantidad de bienes de acuerdo a la capacidad de cada uno. A uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a otro le entregó 1 talento, de acuerdo a la capacidad de cada uno de los siervos. Y entonces, dice la Escritura, se fue lejos. Ahora vamos al versículo 16 al 18 y nos dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En el versículo 16, la forma correcta de traducir este texto nos dice que es: inmediatamente el que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5. Entonces, de acuerdo a esta traducción más correcta, nos habla de qué tipo de siervo era este primero. Es admirable la obediencia que ejerce este siervo inmediatamente. No esperó, sabiendo que el amo se iba lejos, sin saber el tiempo que iba a transcurrir entre que el amo pudiese volver, porque no se sabe la fecha de vuelta del amo. Este siervo bueno, de una forma obediente, gran siervo, hace correctamente y empieza a trabajar estos 5 talentos inmediatamente. Es un siervo obediente, es un siervo que estaba de alguna forma al servicio completamente de su amo. Qué trabajador tan responsable en este caso, pudiéramos decirlo. Nos habla de la actitud servicial y correcta de todo creyente, que cuando se nos otorga algo, una habilidad o una capacidad, bueno, inmediatamente hacemos un uso de eso que tenemos. Eso es lo que todo creyente y aún los judíos en aquel tiempo deben realizar. Esta enseñanza le habla al pueblo de Israel acerca de que deben poner sus habilidades y sus capacidades al servicio del Señor. Asimismo, nos dice después en el versículo 17, asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. De la misma forma que el primer siervo que recibió 5, el segundo que recibió solo 2 talentos, también inmediatamente se puso a trabajar. No esperó tiempo, no esperó ninguna otra orden más, ni se puso por ahí a disfrutar a lo mejor de algunas otras cosas. No perdió el tiempo. Inmediatamente, así como el primer siervo, empezó a trabajar los bienes que se le habían encomendado. Y nos dice la Escritura, asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Tanto el primero como el segundo habían hecho correctamente el trabajo que se les había encomendado. El primero duplicó la suma, y ahora ya no eran 5 talentos, ahora ya eran 10, había duplicado la suma. El segundo había trabajado inmediatamente y ahora ha duplicado, ya no solamente son 2 talentos, ahora ya son 4. Esto nos habla de la actitud responsable, diligente, obediente de estos esclavos, quienes tenían todo el anhelo y el deseo de servir a su Señor. Pero ahora vemos el tercer ejemplo en el versículo 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra. Este tercer siervo fue completamente distinto a los otros 2. Los otros 2 se nos habla que inmediatamente, pero este siervo, en lugar de preocuparse por
obtener ganancias de esos bienes, de ese bien que se le había encomendado, ese talento. Bueno, dice que el que recibió uno lo cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Qué increíble es la actitud irresponsable de este siervo. Y más adelante vamos a ver en qué consiste esta actitud. Versículo 19 en adelante hasta el 23 nos dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Versículo 23, su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Si podemos observar en el versículo 19, nos dice: después de mucho tiempo. Si nos damos cuenta en las 2 parábolas, tanto en el de las 10 vírgenes como en esta parábola de los talentos, se nos habla de la tardanza. En la primera del novio y en la segunda se nos habla de la tardanza del amo, del dueño, del señor. Y en ambos ejemplos se nos habla de un retraso en el tiempo, de que se tarda el tiempo. Nos enseña claramente que el tiempo de la venida del Señor Jesús, desde el momento en el cual se enseña esta parábola hasta el momento de nuestros tiempos, bueno, nos habla de la tardanza del Señor Jesús. El Señor Jesús nos enseña que su segunda venida iba a tardar un poco de tiempo. Y hasta nuestra fecha, bueno, han pasado más de 2000 años. No sabemos cuándo sucederá esto aún. Pero las Escrituras nos hablan de la tardanza de la venida del Señor Jesús. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. No sabemos qué tiempo pasó, pero ha pasado tiempo. Y después de algún tiempo, el señor de aquellos siervos ha llegado. El motivo del regreso del amo es para pedirle cuentas a cada uno de esos 3 siervos. Haga de cuenta como aquellos que tienen un empleo, una auditoría, donde se va a pedir cuentas acerca de todo lo que cómo se ha manejado la empresa. Los números, las cuentas, las facturas, que todo esté en orden. Muchas de esas auditorías son en momentos en los cuales no se espera en algunas ocasiones. Bueno, esta auditoría, esta pedida de cuentas es en un momento inesperado. La llegada del amo es inesperada. Después de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llamó al primer siervo, dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, pues llegó ese siervo y entregó las cuentas a su señor. Trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, pues aquí tienes tu ganancia, aquí está lo que me diste, 5 talentos, ahora aquí te traigo otros 5 talentos que yo gané, dupliqué la suma, se le entregó al amo. Aquí tienes tu ganancia. ¿Y cuál es la respuesta del amo a este siervo? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dice aquí: entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel. El amo reconoce el éxito del siervo, que se caracteriza por su fidelidad. Porque sin importar el tiempo que haya pasado, el siervo se esforzó en trabajar inmediatamente. Este siervo estaba listo para que el amo llegara en cualquier momento, porque había sido fiel, porque había trabajado, se había esforzado. No le preocupaba la llegada del amo, estaba listo para la llegada del amo. Y ahora que ha llegado, por fin, bueno, entrega bien las cuentas y les he expresado estas palabras de fiel,
de alguien correcto. Esta fidelidad es lo que produce la alabanza del amo hacia el siervo. La fidelidad, la constancia. El siervo no es alabado por su inteligencia ni por su éxito, sino por su fidelidad. Ahora vemos en el versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo al Señor: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí están tus 2 talentos, y los entregó. Bueno, Señor, aquí te traigo otros 2 talentos más que fueron producidos con esos 2 talentos que tú me entregaste. Aquí está tu suma duplicada, aquí está lo que te pertenece. Y el siervo fiel recibe de alguna forma en el versículo 23 las mismas palabras que el primer siervo. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Las mismas palabras. Esto nos da una enseñanza muy, muy buena y muy importante que tenemos que tener en cuenta en esta parábola. Los 2 reciben el mismo premio, el mismo galardón, por decirlo de alguna forma. Porque lo que el Señor está de alguna forma premiando y de alguna forma reconociendo no es la cantidad lograda, sino la actitud similar de los 2. Uno tenía más capacidad del que el otro, ciertamente, por eso es que a uno le dio 5 y a uno le dio 2. Pero al momento de premiar, al momento de reconocer, se lo da por igual. ¿Por qué? Porque el Señor no recompensa la cantidad lograda o la capacidad distinta entre cada uno de ellos, sino la actitud fiel es la que es recompensada con la alabanza del amo hacia el siervo, porque fueron ambos diligentes con lo que se les entregó. Y ahora ambos entran en el gozo del Señor. Ese gozo que ahora los 2 siervos disfrutan es ese gozo que viene de una vida que experimentará la presencia del Señor por la eternidad. Esa comunión íntima con el Señor. El siervo entrará en ese gozo que produce el Señor, que produce estar en la presencia del Señor por la eternidad. Sus siervos fieles experimentarán esa comunión que se refleja en un gozo eterno, que solamente produce estar con Cristo. Y ahora vamos al versículo 24 y 25. Vamos a ver la otra cara de la moneda. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ahora vemos la cara opuesta a los ejemplos anteriores. Se presenta el tercer siervo con una actitud completamente distinta. Ahora este siervo, en lugar de entregarle las ganancias al amo, lo que expresa es calumnia hacia el amo, porque le menciona lo siguiente: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre, califica y le dice al amo: eres un hombre duro, eres un hombre, dice aquí también, que sembraste y que recoges donde no esparciste. Eres un hombre que me atemoriza. Este hombre llega con una actitud de calumniar al amo, diciéndole que es un hombre duro, que es un hombre que de alguna forma no tiene misericordia. Acusa al amo de estas actitudes, pero de alguna forma equivocada. Por lo cual dice: tuve miedo y en lugar de trabajar, dice, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esta frase nos describe una actitud cínica y reprobable. Y aún a pesar de eso, nos habla del desprecio, porque regresa el talento despreciándolo de alguna forma y entregándoselo al amo. Aquí tienes lo que es tuyo.
No lo usé, no lo necesité. Increíble la respuesta de este siervo. Y ahora nos dice el versículo 26 y 27, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Con certeza el Señor le dice al siervo que es malo y negligente. Este siervo es perverso, es calumniador, es negligente y perezoso y haragán, porque teniendo la oportunidad de hacer un buen uso de ese talento que recibió por parte del Señor, lo único que hace ahora que se le piden cuentas, porque lo único a lo que se dedicó en este tiempo que el amo no estuvo fue a deleitarse y a perder el tiempo en cosas que nada tenían que ver con su Señor. Ahora pone excusas y calumnia al amo como un hombre duro que no tiene misericordia. Pero esto nos expresa mentira, porque si realmente el siervo hubiese sentido y tenido ese miedo porque el amo era de esta forma, ese miedo hubiera impulsado a este siervo a hacer algo para que su amo lo encontrara sin ganancias. Entonces es mentiroso. Es mentiroso en señalar que tuvo miedo, porque nunca fue miedo, fue holgazanería, fue pereza, fue una indiferencia, desobediencia y nulo amor hacia su amo y reconocimiento hacia su amo, aquel que le había dado esos bienes para trabajarlos. Y ahora quiere excusarse de alguna forma delante del amo. Y el amo con toda certeza le responde realmente, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto dice, al menos hubieras hecho lo mínimo. Si tanto miedo decías tenerme, hubieras hecho lo mínimo. Bueno, ok, tenías miedo de perder ese dinero, bueno, lo hubieras puesto en el banco. Y al cabo del tiempo, bueno, hubieras sacado ese dinero y hubiera yo obtenido intereses de ese dinero. Pero realmente, ¿cómo no te importó? No hiciste ni eso. Entonces este siervo malo y negligente es desenmascarado delante del amo. No hay excusas, no hay pretextos. La actitud que trata de exponer este siervo malo y negligente es, de alguna forma, desenmascarada y puesta a la luz por el mismo amo. Y el versículo 27, 29 y 30 nos dice, 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Versículo 30, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas, allí será el lloro y crujir de dientes. La respuesta a la negligencia de este tercer siervo, la respuesta a esta situación es que este tercer siervo sufrió pérdida total, perdió su alma. Esta es la respuesta a todos aquellos judíos que continúen en desobediencia al amo en lugar de voltear su corazón y de reconocer al Mesías y de poner sus talentos y sus habilidades al servicio del amo y decidan seguir su vida en desobediencia. Bueno, al final no habrá excusa válida delante de aquel amo cuando venga a pedir cuentas. Y el único resultado que obtendrán por esa negligencia será ser, como dice aquí la Escritura, serán echados en las tinieblas, al lloro y al crujir de dientes, que significa ser excluidos completamente de las bendiciones del reino mesiánico. Nos habla de que estos siervos malos recibirán su castigo. ¿Por qué? Por su negligencia. Serán sacados y no se les permitirá entrar al reino y sufrirán lloro, lamento, tormento en un lugar de castigo eterno. Y este tercer esclavo representa a quienes profesan creer
religiosamente, pero realmente no han nacido de nuevo. Y por consiguiente, no entrarán al reino glorioso del Mesías. En la primera parábola se nos describe y se nos habla acerca de ser prudentes y sabios. Y en la segunda parábola se nos habla de ser fieles, de poner nuestras habilidades, de poner las habilidades al servicio del Señor. En este caso, el Señor le habla fuerte al pueblo de Israel, a ese pueblo de Israel que permanece incrédulo. Se le habla fuertemente para que conozca cuáles serán los resultados si no vuelven su vida y su corazón al Señor Jesús. Y ahora entramos en la última parte del versículo 31 al versículo 46, que nos dice, versículo 31 al 33 nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahora, en este pasaje en el cual estamos aquí en Mateo 25, se nos habla acerca del juicio que viene cuando el Señor Jesús venga por segunda vez a la tierra. Esto no es el juicio del gran trono blanco donde comparecerán todos los muertos en toda la historia de la humanidad. Esto es otro juicio. Esto tampoco es de alguna forma el tribunal de Cristo, donde se nos habla acerca del juicio de las obras de los creyentes. No, este juicio será inmediato a la segunda venida de Cristo, donde cuando el Señor Jesús venga a la tierra y estén todos los habitantes de la tierra que hayan sobrevivido, bueno, el Señor Jesús juzgará a todos aquellos que hayan sobrevivido y que estén vivos en ese momento. Esto nos habla este versículo 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, dice que se sentará en su trono de gloria. Y dice que serán reunidas delante de él todas las naciones. Se nos habla de los gentiles. Y apartará los unos de los otros. Habrá separación. Y esa separación dice que, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá del lado derecho, nos dice aquí, a las ovejas. Y por consiguiente dice en el versículo 33, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos del lado izquierdo. Las ovejas nos hablan de aquellos que son realmente hijos de Dios, aquellos que podrán entrar al reino del Mesías. Solamente los creyentes podrán entrar al reino del Mesías. Y ahora también de este lado son separados todos aquellos que son cabritos, que no son ovejas. Y que nos habla de todos aquellos que no decidieron creer en Cristo. El Hijo del Hombre, el Mesías, tiene toda la autoridad para ejecutar juicio. Es el mismo Señor quien ha recibido la autoridad por parte de Dios para poder realizar juicio. Juan 5:27. Vamos al Evangelio de Juan. Nos dice: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Apocalipsis 5:7 nos habla acerca de lo siguiente. Nos dice así: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Señor Jesús, aquí se nos habla de que recibe la autoridad para ejercer juicio en la tierra por parte de Dios. Entonces, ahora que Cristo viene por segunda vez a la tierra, el Señor Jesús ejerce la autoridad que le ha dado el Padre para poder hacer juicio a las naciones. Ahora son separadas estas personas que han sobrevivido a la gran tribulación, entre las ovejas del lado derecho y entre los cabritos del lado izquierdo. El juicio sigue inmediatamente a la segunda venida de Cristo. Joel 3:2 nos habla acerca de este hecho y nos dice así: reunirá a todas las naciones y las hará descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ahora regresamos nuevamente a Mateo capítulo 25, versículos 31 al 33. Y vamos ahora, ahora sí a leer el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este es el veredicto para el juicio de todos aquellos que están del lado derecho del Señor Jesús.
Todos aquellos que son identificados como ovejas recibirán el veredicto siguiente: benditos de mi Padre. Ahora ustedes podrán recibir esta herencia para ustedes, el reino, que es el reino que ha sido preparado. Este reino fue preparado, ¿quién dice? Para ustedes. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Esto es hermoso, hermanos, porque aquellos que entren al reino, estos gentiles y aún también la nación de Israel que entren al reino mesiánico, dice que esto es la herencia que recibirán y que ha sido preparada desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Esto es hermoso, que desde antes de que todo existiera, antes de que tú y yo pudiéramos siquiera entender las cosas, esto ha sido preparado ya desde mucho antes. Versículo 35 y 36 nos dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Bueno, ahora vemos en estos dos versículos, versículo 35 y 36, la explicación de por qué han heredado el reino de los cielos. Estos dos versículos nos explican eso y nos dicen por qué. Porque dice aquí: porque tuve hambre y me disteis de beber. La razón por la cual estas ovejas han entrado al reino del Mesías es porque han mostrado a través de su vida aspectos importantes que son propios de un hijo de Dios. Esto no nos habla acerca de que las obras salven a algún creyente, pero nos hablan de que estas obras son la manifestación de todos aquellos que hemos sido transformados y que hemos tenido y hemos sido nacidos de nuevo. Versículo 37 al 40 nos dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hay sorpresa en las ovejas, en los que son identificados como ovejas, porque delante de cuando el Señor Jesús les diga las razones por las cuales ellos heredan el reino de los cielos, hay sorpresa en ellos, porque el Señor habla de sí mismo: porque tuve hambre y me disteis de beber. Y ahora ellos le preguntan a él: Señor, bueno, ¿cuándo sucedió esto? ¿En qué momento te vimos a ti, Señor, hambriento o enfermo o en la cárcel? ¿Cuándo nosotros hicimos por ti estas cosas? Hay sorpresa de alguna forma en la expresión que se ve del versículo 37 en adelante. Pero la respuesta del rey es la siguiente: de cierto os digo, y les aclara, no es de que me la hayan dado a mí directamente, pero en cuanto la mostraron, dice aquí: os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y es importante identificar a qué hermanos más pequeños se refiere el Señor Jesús. De acuerdo al contexto de lo que hemos venido hablando durante estos temas, hemos estado hablando de que todo el capítulo 24 y el capítulo 25 nos habla del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que entrará en la gran tribulación, donde habrá persecución, donde habrá situaciones complicadísimas para esta nación del pueblo de Israel. Bueno, en este tiempo tan complicado y tan difícil, bueno, el Señor expresa estas palabras de benditos de mi Padre, porque el pueblo de Israel fue sustentado por aquellas naciones, por aquellos gentiles que, viendo la necesidad y viendo la situación tan complicada que pasaba el pueblo de Israel, bueno, muchos de ellos acogieron, ayudaron y sustentaron a la nación de Israel. Y si la nación no ha sido exterminada,
es porque la obra de Cristo en la vida de todos esos gentiles de alguna forma permitió que ellos, bueno, pudieran ayudar a aquellos hermanos judíos que estaban pasando una situación terrible. Entonces ahora el Señor identifica: en cuanto hicisteis y ayudasteis a mis hermanos más pequeños, o sea, hablando de los judíos, bueno, lo hicisteis para mí. No es que directamente me hayas ayudado a mí, pero me ayudaste a mí. ¿Por qué? Porque lo hicisteis en mi nombre y ayudasteis y pudiste ayudar a todos aquellos que son del pueblo de Israel. A eso se refiere este versículo 40. Versículo 41. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora vemos la otra parte distinta a los del lado izquierdo, que son identificados como los cabritos. La sentencia es distinta a la de los gentiles del lado derecho. La sentencia es terrible: malditos. Aquí no expresa una bendición, sino una maldición, que resulta en ser enviados al fuego eterno. Al fuego eterno. Pero a diferencia, vemos, es un contraste con lo que leímos hace un momento en el versículo 34, en el cual a las ovejas se les dice: heredad del reino que ha sido preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo. Ahora al no creyente, al inconverso, a aquel perverso y malvado, se le dice que su sentencia es experimentar el fuego eterno. Fuego eterno que no fue preparado para ellos. Si no es un fuego eterno, irán al fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Ellos experimentarán la sentencia que fue dada o que fue preparada para otros. A raíz de su incredulidad, a raíz de su pecado, de su perversión y de todas sus transgresiones, ahora ellos reciben un castigo que no había sido preparado para ellos, pero que ahora reciben por su desobediencia, a diferencia de aquellos que fueron y transformaron su vida a través de la palabra, cuando su vida fue transformada a través de la palabra del Señor. Versículo 42 y 43 nos dice: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Todas estas cosas que el Señor describe son cosas que el pueblo de Israel experimentó en ese tiempo. Y ahora les recrimina a ellos lo opuesto: ustedes no hicieron nada por mí, que es por el pueblo de Israel. Y en el versículo 44 al 45 nos dice: entonces también ellos le responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? En este versículo 44 también hay sorpresa por parte de los gentiles que están en la izquierda, que son inconversos. Y también se cuestionan: bueno, Señor, pero ¿cuándo hicimos todo esto por ti? Y la misma respuesta se las da a ellos de forma contraria. Entonces responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. En cuanto al pueblo de Israel le provocaron penurias y desastres y muerte y persecución, nada de eso hicisteis conmigo. Y en el versículo 46, que es el versículo con el cual terminamos este sermón profético, versículo 24 y 25, nos dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este es el juicio que recibirán las naciones gentiles al término de la gran tribulación, al término de la semana 70 de Daniel. Habrá juicio para las naciones. Serán separados, habrá unos a la izquierda, a la derecha, entre ovejas y cabritos. Los que sean ovejas recibirán la herencia del reino mesiánico. Los que estén a la izquierda, que sean inconversos, que sean los inconversos, recibirán el castigo del fuego eterno que fue preparado para otros y que recibirán ellos por su incredulidad y su rechazo al Mesías, al Señor Jesús. Y de esta forma termina el Señor Jesús el Sermón del Monte,
hablándonos del juicio que vendrá sobre la tierra. Y no habrá ser viviente que esté aún en pie en ese tiempo, que no comparezca ante el Señor Jesús en este juicio. Y recibirán algunos de ellos la herencia de la vida eterna y del reino mesiánico, y otros indudablemente recibirán el castigo del fuego eterno por toda la eternidad. Después de ya todos estos temas, hermanos, hemos podido aprender acerca de todo lo que el Señor Jesús quería que los discípulos entendieran y el pueblo de Israel debe entender hasta el día de hoy. El pueblo ha sido incrédulo durante tantos años. Desde el tiempo de su fundación, hermanos, el pueblo de Israel en Egipto fue rebelde a los mandamientos del Señor. Se quejaban durante el tiempo en el cual estuvieron vagando por el desierto. El Señor siempre estuvo con ellos y les ayudó. Y aún en el tiempo de los jueces y en el tiempo de los reyes, el Señor fue fiel y les tuvo misericordia, como lo vimos ya hace algunas semanas. Y el pueblo de Israel siempre mantuvo la incredulidad en general. Pero el Señor Jesús, ahora a través de este sermón profético, nos habla acerca de la restauración del pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel que ha permanecido incrédulo durante todos estos años hasta nuestros días, algún día ese remanente que termine al final de la semana 70 de Daniel, bueno, será esa nación completa de Israel que quede, la que entrará al reino mesiánico, que constituirá la nación completa de Israel. ¿La petición de Daniel se cumplirá al final de los tiempos? Sí. El remanente constituirá un pueblo que será ya eternamente salvo, un pueblo redimido, un pueblo restaurado, un pueblo que creerá y que obedecerá y que será fiel a los mandamientos del Señor, un pueblo que estará y que podrá estar en el reino mesiánico de Cristo aquí en la tierra. Y ahora tú y yo, a través de estas promesas, a través de todo este sermón profético, hemos podido aprender la revelación que el Señor Jesús nos dio, que inició con Daniel, que ahora el Señor Jesús expuso a través de estos 2 capítulos, y que hoy tú y yo podemos entender, y que ahora que podemos terminar estos 2 capítulos, podemos ver el plan que el Señor Jesús ha establecido. La próxima semana vamos a tener la oportunidad de hablar del rapto de la iglesia. Todo este tiempo nos hemos enfocado en el pueblo de Israel. Y en todo este tiempo de la semana 70 de Daniel, la iglesia no aparece porque la iglesia es la esposa, la iglesia que Cristo se ha llevado a su presencia, la cual Él librará del tiempo de la ira del Señor. Y bueno, en ese tiempo, no es otra cosa más que recordando nuevamente la parábola de las 10 vírgenes, ese momento donde la iglesia va a realizar el compromiso, el matrimonio, y regresaremos a la tierra como la esposa del Señor para celebrar la fiesta, y eso se llama el reino mesiánico. Hermanos, la palabra del Señor es algo hermoso, que nos revela el plan glorioso del Señor, que nos habla de su amor, que nos habla acerca de sus promesas, y sus promesas nos hablan acerca de todo lo que Él ha preparado porque nos ama. Siendo lo que somos tú y yo, pecadores, inmerecedores de absolutamente nada de parte de Él, recibimos, en lugar de recibir condenación, en lugar de recibir lo que merecemos, que es el castigo eterno, el Señor ha preparado un hermoso plan para que tú y yo podamos algún día estar en su presencia por la eternidad. Que hoy, al terminar este video, puedas meditar en todo lo que hemos aprendido durante estas semanas y puedas decirle al Señor Jesús: gracias por tu palabra. Gracias porque ahora todo lo que leo en ella tiene sentido para mí, porque cada promesa que es dada en tu escritura me habla acerca de ese plan maravilloso que tú has hecho ya desde la eternidad, para que yo pueda estar contigo por la eternidad. Hermano, que nuestras vidas ahora puedan, como lo vimos en la parábola de los talentos, ser dedicada a Él. Que no dediquemos al Señor las obras de nuestro tiempo ni lo que nos quede,
sino que podamos entregarle al Señor lo mejor de cada uno de nosotros. Que podamos vivir realmente vidas que sean agradables al Señor, que estén a su servicio, que estén dispuestas a entregarse completamente a Él. El tiempo cada día está más cerca. Eso es indudable. Cada día falta menos para la venida del Señor. Y lo que tú y yo tenemos que hacer en este tiempo es estar preparados, estar listos para la venida de Cristo. Que no te agarre desprevenido. Que cuando el Señor llegue te encuentre haciendo su voluntad. Que no seas avergonzado cuando contemples al Señor Jesús, porque sabes que no has hecho lo que tienes que hacer. Que tu vida sea un reflejo de lo que Dios quiere, de obediencia a su palabra. Que todo esto que hemos visto pueda ayudar a tu vida a poder estar enfocada y centrada solamente en Él. Que tengas una muy buena noche, que puedas reflexionar en todo esto y nos vemos la próxima semana para el último tema, para el último video que estaremos teniendo de esta saga profética. Que tengas una buena noche. Hasta luego. Chao.